queridos docentes, maestros, profesores de secundaria básica. Los invitamos a continuar transformando la enseñanza de la historia en secundaria básica. En esta oportunidad corresponde la Revolución del 68, influencia en la sociedad y las tradiciones patrias. Queremos partir en este primer encuentro en un contenido que abarca desde 1868 y hasta 1898, correspondiente a la unidad número 3 de noveno grado y que tiene por objetivo explicar el proceso de gestación y desarrollo de la nacionalidad y la nación cubanas, la interacción que dieron origen al pueblo cubano, la consolidación de ese proceso y cómo se enfrenta desde una perspectiva crítica cualquier manifestación de exclusión social, entre ellas el racismo. En otro orden, los acontecimientos, fenómenos, procesos relevantes de la historia patria, incluyendo las personalidades que contribuyeron a la forja y continuidad de esas tradiciones patrióticas. Haremos especial énfasis en el pensamiento de José Martí y de Fidel Castro. En este caso, partimos de determinadas ideas básicas. Por ejemplo, la Guerra de los 10 años desempeñó un papel importante en el proceso de formación y consolidación de la nacionalidad y nación cubanas. En otro orden, cómo va a influir ese factor unidad en el desarrollo de las gestas libertarias, en los hechos, acontecimientos, fenómenos, en las victorias, en los reveses de los patriotas y en definitiva el pueblo cubano en la búsqueda de la independencia y la soberanía como enfrentamiento a al dominio colonial español existente en una sociedad netamente esclavista como aquella. Hay que partir primeramente de determinados conceptos que se inician y determinan en la unidad. En este caso tenemos Cámara de Representantes, la intransigencia revolucionaria como una de las tradiciones patrióticas heredadas de esa época, la liberación o el concepto de liberación, el concepto como tal generalizador de liberación nacional, la guerra de guerrilla como una de las formas adoptadas dentro de las aspiraciones de independencia de los cubanos. Y por supuesto la firmeza de principios que no solo aparece en la llamada protesta de Baraguá, reunión que evidentemente se convirtió o devino en una protesta, sino que desde hechos anteriores que contribuyeron decisivamente también a esta firmeza de principios. En este sentido, también se amplían y se sistematizan determinados conceptos como constitución, como Mambí, nación, que ya el estudiante trae desde el quinto grado y que sigue sistematizando en la secundaria básica en contenidos que provienen de la asignatura de Educación Moral y Ciudadana en el séptimo grado. Otros como unidad, cubanidad, nacionalidad, independentismo y el concepto de patria, que va a albergar en esta unidad también una particularidad porque es defendida por las principales personalidades dentro de la historia patria como tal. Ahora bien, los invitamos a profundizar en determinados aspectos que tienen que ver con la didáctica o la epistemología de la enseñanza de la historia en nuestra sección Cuestión de enfoque. En este caso, partimos de que hay que primeramente delimitar la lógica epistémica del periodo. ¿En qué consiste esto? Bueno, evidentemente hay que partir de una lógica de la ciencia. ¿Cuáles son esas categorías, esos principios que son necesarios para más adelante, desde el punto de vista didáctico y metodológico, ir encontrando qué papel juega la etapa que estamos desarrollando? En este caso, una etapa desde 1868 y hasta 1898, o sea, aproximadamente 30 años de lucha, que va a estar marcado también por 3 subperiodos. Un primer periodo
que es el que nos ocupa en el encuentro de hoy, dígase la Guerra de los 10 años, luego, o sea que se enmarca entre 1868 y 1878, una segunda etapa de 1878 y hasta 1895, denominada como tregua fecunda o reposo turbulento, y un tercer subperiodo, en este caso la llamada guerra necesaria, de 1895 y hasta 1898. En este caso hay que determinar criterios y conceptos estructurantes que ya habíamos identificado en la imagen anterior, la selección y secuenciación de hechos ilustrativos que revelen lo local como lo nacional y cómo influye también determinados aspectos desde la historia universal en el propio desarrollo de los procesos en la historia patria. Así entramos en una lógica de la asignatura donde hay que tener en cuenta esos objetivos, esas ideas básicas, objetivos generales de la asignatura que se concretan más en los propios objetivos de la unidad y que cada docente debe llevar a la lógica de la clase, es decir, qué me estoy proponiendo, cuál es la aspiración que busco con el sistema de conocimiento, que hará falta también tener en cuenta una lógica de los educandos, o sea, cómo aprende ese educando, cuáles son los intereses socioclasistas de las personalidades que participan en los diferentes hechos, acontecimientos y fenómenos dentro de la Guerra de los 10 años. De igual manera, hay que formular preguntas metacognitivas que evidencien la aplicación de categorías de inteligibilidad didáctica como ritmo, simultaneidad u otras. Y todos estos aspectos tenerlos en cuenta con su correspondiente evaluación. Es decir, cómo yo, a partir del contenido que voy aportando, voy impartiendo, van aprendiendo nuestros estudiantes, amén de las bibliografías que utilicemos, pues se pueden evaluar de manera sistemática, ya en un plano más integrador, en la evaluación parcial y por último en la evaluación final, es decir, en ese examen final escrito al que se va a presentar el educando. De igual manera, representamos determinadas categorías del conocimiento histórico, según nos advierte Manuel Romero, en Didáctica Desarrolladora de la Historia del 2010, que tiene que ver con la ubicación temporal, la localización espacial, o sea, el papel de los sujetos y los individuos en la historia, cómo se debe interrelacionar la clase con todas las esferas y analizarla dentro de ella con todas las esferas de la vida social y qué relación tienen todas las ciencias sociales con el presente. Y ese desarrollo en aquel entonces para, desde una perspectiva del presente, analizar los hechos acontecidos para aquella época y la repercusión que tuvo para la época. Y cómo eso hoy deviene en ejemplo en cómo hemos heredado todas esas tradiciones para relacionarlas con el presente. Interesante esta sección, ¿verdad? Ahora, es necesario presentar, o sea, cada maestro debe de alguna manera desarrollar una representación del proceso histórico que estamos analizando. En este caso presentamos en la imagen la Revolución de 1868, la Guerra de los 10 años. Pero hay que delimitar desde el punto de vista epistémico cuáles son los aspectos fundamentales que pueden irse incorporando a lo largo de en este caso a lo largo de todas las clases del subsistema de la unidad y que adviertan, en este caso, causas del estallido, o sea, cuándo comienza ese proceso histórico, cuándo concluye. Por eso existe una fecha de inicio y una fecha de culminación. Ahora, ¿cuáles son las aspiraciones que buscan los sujetos en la historia, en este caso, que devienen en objetivos para analizar el periodo y el proceso, en definitiva, que estamos desarrollando? ¿Cómo se revelan a lo interno de él determinadas categorías, en este caso, que denotan, digamos, determinadas tradiciones patrióticas, como es la firmeza de principio, como hay una radicalización de la guerra, como
existe una intransigencia revolucionaria en determinados hechos, no solo, insisto, en la protesta de Baraguá, sino también en algunos que anteceden a lo que es como tal esa reunión solicitada por Maceo el 15 de marzo de 1878. De igual manera que representan o cuáles son esos intentos de unidad, los principales hechos y acontecimientos que desde lo local influyen y tienen esa trascendencia a nivel nacional. En otro orden, cómo se produce el resquebrajamiento de la unidad dentro de la fuerza revolucionaria, cómo influye todo el papel desarrollado por Arsenio Martínez Campos y su gran campaña de pacificación para eliminar o terminar ya la fase esta independentista del pueblo cubano por liberarse de la opresión española. En este sentido, algo un poco más general que tiene que ver con cuál es la duración de los principales acontecimientos, cuál es o hasta dónde llega el desarrollo de la Guerra de los 10 años en extensión, o sea que si bien comienza por Oriente y está siendo el epicentro del estallido revolucionario, poco a poco y paulatinamente se van incorporando a la guerra pues la región del Camagüey, la región de las villas, y de igual manera así se va extendiendo la guerra hacia todas las regiones del país. También cómo influye digamos, determinados factores dentro de la llamada emigración que proveía a los revolucionarios para el desarrollo de la campaña tanto invasora como particularmente en cada uno de los territorios donde se desarrollaban digamos las batallas dentro de la guerra de 1868. Nosotros presentamos determinados sistemas de conocimiento que debemos tener en cuenta en el desarrollo de la planificación de las clases. Así sugerimos ver este proceso, dígase la Guerra de los 10 años, en 5 epígrafes, es decir, desde el 3.1 hasta el 3.5. Le sugerimos denominar, en este caso es como está en el programa de Historia de Cuba de 9º grado, y sugerimos posibles temáticas y horas clases en que pueden desarrollarse. Así el 3.1 puede desarrollarse en una hora clase y estamos proponiendo Cuba en vísperas de la guerra contra el colonialismo español. De igual manera, en el 3.2, inicio y desarrollo de la guerra del 68, la subdividimos en 3 horas clase. Esto no es una camisa de fuerza, es algo que ustedes pueden también estar valorando desde la propia perspectiva y la lógica que asuman desde el punto de vista epistémico y didáctico a la hora de impartir el contenido. En este caso, sí puntualizamos aspectos que no deben pasar por alto y que deben tenerse en cuenta en el desarrollo o en la titulación de cada una de las clases. Continuando con el espacio, compartimos en la sesión Una mirada transmedia un fragmento de la película Baraguá y sugerimos una posible guía de observación para la observación de la película íntegra, que puede también desarrollarse como parte de una actividad complementaria, de modo que la película tiene una duración un poco extensa y en el marco de la clase no puede desarrollarse totalmente. En este sentido, hablamos de que pudieran formularse determinadas preguntas, como menciona los factores que hicieron posible la labor de pacificación de Martínez Campos a partir de la situación de las tropas mambisas desde 1876 a 1877. ¿En qué consistió la campaña de pacificación de Martínez Campos? Que puedan ejemplificar el papel de la mujer en la guerra a partir de la actuación de María Cabrales y Mariana Grajales, o de Manana, la esposa de Máximo Gómez. Describe las cualidades que más te hayan impresionado de Gómez y Maceo, por qué Antonio Maceo se sorprende al saber de la firma del Pacto del Zanjón. Con el Zanjón, la revolución sufre su mayor revés
con Baraguá, Antonio Maceo asegura la continuidad de la revolución, o sea, que puedan argumentar nuestros estudiantes estas afirmaciones y elaborar un texto en el que se exprese la importancia que tiene el mensaje de la protesta de Baraguá para nuestro presente y futuro como revolucionarios cubanos. En este sentido se puede utilizar también el juramento de Baraguá, que máxima expresión tiene el llamamiento que hace nuestro invicto comandante en jefe en 1999 y que va a formar parte de la idiosincrasia de los cubanos. O sea, obsérvese aquí cómo también hay determinados hitos que van a conducir a que veamos los hechos reales de la cotidianidad como algo que evidentemente es una perspectiva del análisis de lo pasado. O sea, el pasado es uno solo, sin embargo el futuro puede ser evidentemente varias cuestiones, puede tener varias aristas y hacia esa búsqueda debe estar el sentimiento de cada una de nuestras clases. 3 de julio de 1877, en un lugar del Valle del Cauto, Oriente, campamento del mayor general Antonio Maceo. General, acaban de llegar el coronel Modesto Fonseca y el teniente coronel Guillermo Cardet. Vienen con una comisión del mayor general Vicente García. Que pasen. Avísale a Rafael, al teniente coronel Martínez Freire y al doctor Figueredo. José, que traigan café para todos. Coronel Fonseca. General. Teniente coronel Cardet. Es un honor que ustedes hayan venido de tan lejos con esta comisión del mayor general Vicente García. Ya todos ustedes se conocen, son oficiales de absoluta confianza de mi Estado Mayor. Por favor. Se la capturé a los españoles hace unos 4 años y quedan pocas. Bien, ustedes dirán. General, traigo una carta de puño y letra que le envía el mayor general Vicente García. Venimos a nombre del nuevo movimiento político, cuyos fines están explicados en este manifiesto. Sus salvoconductos. General, no podemos portar salvoconductos de un gobierno contra el cual se ha pronunciado nuestro movimiento. Yo no reconozco otro movimiento que no sea el que se está batiendo contra España. Con las armas en la mano. Escúcheme, general, escúcheme. Tienen 24 horas para que abandonen el territorio bajo mi mando. O lo someto a consejo de guerra. Reformas progresistas. Cuando
Aún no hemos logrado ni la abolición de la esclavitud, ni la independencia. Interesante, ¿verdad? El video. Evidentemente nos hace latir los corazones cuando sobre todo somos patriotas y queremos la historia que evidentemente construimos, hacemos y pensamos para el futuro. En este caso, continuamos con determinados ejemplos de actividades que son propuestas del libro de texto y que pueden estarse desarrollando sin tener en cuenta que a lo mejor hoy no lo tenemos en nuestras clases, pero sí podemos utilizar determinadas actividades que conjuntamente con el profesor y testimoniantes que tengamos en las comunidades alrededor de nuestras escuelas, pues podemos también darle respuesta. En este sentido, el libro de texto nos advierte sobre redactar como si fuera uno de los estudiantes de medicina condenado injustamente un alegato de condena a la actitud de los voluntarios y del gobierno colonial español, cómo se puede ejemplificar la participación de la mujer en la guerra teniendo en cuenta el siguiente pasaje martiano: fáciles son héroes con tales mujeres. Investiga sobre las mujeres de la localidad que se destacaron en la Guerra de los 10 años. Advertamos aquí que cada territorio tiene un programa, tiene un libro de historia local donde se registran los principales acontecimientos y la participación de las principales personalidades que en nuestro territorio, del cual procedemos, donde nos encontramos, también tuvieron significativa participación en el proceso de conformación de la nación cubana. Elaborar esquemas en el que se representen elementos como la invasión occidente, localizar la trayectoria en el cuaderno de mapas desde diferentes aristas, dígase la fecha histórica en que se inició, el nombre de dos mambises que se destacaron en ella, los objetivos, cuáles son los hechos que más te han impresionado, los elementos que condujeron al fracaso de esta campaña invasora y bueno, redactar un texto donde se expongan las lecciones de vida que Máximo Gómez transmite en su accionar. En esta oportunidad hay determinadas actividades que nos conducen a la búsqueda de la empatía histórica y nosotros proponemos particularmente en la temática Cuba en vísperas de la guerra contra el dominio colonial español, dígase el epígrafe 3.1, partiendo de qué significa en este caso la empatía. Primeramente, imaginar desde la perspectiva del pasado cuál era la realidad existente en aquella época, en su diversidad, y apoyarse de las fuentes de obtención del conocimiento histórico que hemos heredado y que contamos con ella en el territorio. Así formular cuál era la situación en el país en sus diferentes regiones, a lo interno de las regiones. Es decir, no es lo mismo la situación que tenía el Oriente con el Camagüey o las villas, incluso La Habana de aquella época, y de igual manera en lo interno la región oriental no era la misma situación que tenía Guantánamo a la que tenía Bayamo, por ejemplo, en aquella época. ¿Cómo debe hacerse una contextualización del conocimiento histórico donde se debe privilegiar la filosofía de la pregunta a partir de la reflexión y comentar frases que están en los propios cuadernos martianos y que pueden estarse desarrollando en nuestras clases propiamente? Otro ejemplo tiene que ver con la resignificación, cómo podemos desde la temática primer intento de unidad de la revolución, dedicado en este caso a la Asamblea de Guaymaro, cómo pudiéramos asumir determinadas perspectivas diferentes de los actores y sujetos sociales de la época. Así se evidencian un grupo de actividades que ustedes pueden continuar enriqueciendo en
las clases que planifiquen en la preparación metodológica, que coordinen tanto a nivel de escuela como a nivel municipal. Otro ejemplo tiene que ver en esta misma clase cómo asumir la autopercepción. Esa autopercepción desde el aporte de nuestros estudiantes de perspectivas propias y criterios personales, y que implica de alguna manera involucrarse. Es decir, cómo poner en práctica las enseñanzas de esa asamblea, qué posición se asume en aquel entonces al respecto, cómo se asume ahora desde una perspectiva de futuro inmediato. En este caso, si fuese un diputado del Parlamento cubano, ¿qué función te gustaría acometer y por qué? Esta pregunta deviene a partir de que los poderes constitucionales surgen en esta asamblea de 1869, el 10 de abril en este caso. Ya casi llegando al final de este encuentro, queríamos proponerle determinados aspectos que también orientan parte de la evaluación en la asignatura, y proponemos un ejemplo de pregunta escrita, a partir de que pudieran estar ustedes evaluando como parte de la evaluación sistemática. De los siguientes hechos históricos, identifica los relacionados con la personalidad de Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo. Se le dan 6 elementos que coincidan o no con la personalidad histórica, y bueno, a partir de ahí se les coloca algunos incisos para identificar aspectos relacionados con la personalidad. Por ejemplo, ordenar cronológicamente los hechos relacionados con la figura, en este caso Carlos Manuel de Céspedes, y por qué Carlos Manuel de Céspedes es considerado el padre de todos los cubanos, y emitir su criterio al respecto. Así, también una pregunta más integradora, más generalizadora, que pudiera ser una propuesta a considerar en el trabajo de control parcial o en la evaluación parcial, a partir de la lectura de un fragmento tomado del escrito patriótico, y se formulan incisos también que pueden desarrollarse. Ahora sí, no me queda más tiempo, nos despedimos con la invitación a volvernos a encontrar en un nuevo encuentro para seguir transformando la enseñanza de la historia en secundaria básica. Nos vemos.